¿Cuántas veces obramos mal pensando en que lo hicimos bien porque estamos pensando en nuestros intereses y no en los intereses ajenos? Por más que le apliquemos un derecho, una razón, lo llevamos al análisis de la lógica superior, profunda y perceptiva, y ahí vamos a ver, empezar recién a ver, a descubrir estos aspectos que tienen la apariencia de haber obrado bien. En ese momento sentimos una tremenda necesidad de darnos cuenta que el bien es un concepto y que el mal es otro. Lo que nosotros hicimos bien en ese momento, porque logramos lo que queríamos, quizás para quien recibió la actitud nuestra fue un tremendo mal. Quizás era lo correcto, quizás no. Y ahí es que nos ubicamos en la correcta relación. ¿Cuántas veces pensamos en que lo que hicimos estaba bien porque lo miramos con el cristal que a nosotros nos conviene, y sin embargo hemos perjudicado a otras personas para conseguir nuestros fines? Esta es la realidad. Aquí tenemos la posibilidad de comenzar a que esa semilla germine. Con otras palabras, comenzar a sacarle a cada uno de los pasajeros el pasajito de carta de navegación y tener el rumbo por donde tenemos que ir. Es que ninguno sabemos qué es lo que quiere. ¿Quién de nosotros sabe? ¿Quién de nosotros es capaz de decir, yo sé por qué estoy aquí? Sé por qué estoy en el plano de la existencia. Sé cuál es mi función que vine a cumplir. No dentro de esta casa, sino en el momento que nací hasta de morir. Sé lo que fui antes, sé lo que va a pasar con mi cuerpo, con este traje. Sé cómo tengo que tomar la existencia. Ninguno. Son preguntas sin respuesta. Mientras el capitán no esté al mando del timón, el día que el capitán pueda tomar el timón, ahí vamos a encontrarnos, a través de la experiencia directa, porque él sabe, él nos puede dar el conocimiento. Pero tenemos que perder nuestros miedos y nuestros condicionamientos. ¿No les parece? Somos la sal de la tierra. ¿Qué es la tierra? Somos nosotros. Poseed y recoger el barro y trabajadlo. Este es el barro. Cada uno de nosotros. No olvidemos que tenemos un cuerpo físico planetario, un vehículo físico planetario, es la materia, que se tiene que trabajar para que pulirlo. El punto de no meternos en la vida ajena. ¿Te gustó? ¿Conseguiste? ¿Cómo te fue? No indiferencia, sino comprender cuál es nuestra ubicación. Tenemos que aprender que predicando con el ejemplo, eso es suficiente. No lo va a poder resolver ideologías políticas, opiniones o ideas. Las opiniones cambian, las ideas son discutibles. Solo el propio individuo puede llegar a resolver este problema, sacándose de la influencia de propagandas, opiniones, conceptos de líderes políticos, intelectuales, religiosos. El individuo es el resultado del ambiente que influye, la religión, la cultura, la familia, las influencias sociales que le rodean y que lo van condicionando, sea cual fuere su manera de ser. Tiene que aprender a discernir por sí mismo, a convertirse en libre pensador, en enjuiciar conscientemente y reflexionar sobre la influencia social, política, mental, económica, ideológica, en fin. No casarse con nadie, beber de todas las fuentes, pero sin caernos de cabeza, sin ir de cabeza a ella. Tiene que utilizarse el corazón y sus sentidos. Iremos descubriendo que existe en el hombre y dentro del hombre algo más que no es producto del ambiente ni las teorías. Veremos que se produce el nivel psicológico
un cambio total, radical y maravilloso. De esta forma el individuo aprenderá a relacionarse correctamente con la sociedad y dejará de existir para ella y ya no será utilizado por la misma como instrumento para obtener placer o como vehículo para conseguir poder, fama y riqueza, posiblemente explotándolo como herramienta de trabajo. Será libre entre la sociedad para él, y siendo esta la extensión será libre y trabajará por la felicidad del último de sus integrantes. Se necesita realmente de un gran valor para romper con toda la propaganda y costumbre que nos condicionan, nos esclavizan, con todos los hábitos e ideologías, sistemas, conceptos y costumbres, además de los miedos, temores de la sociedad en que vivimos. Mas no hay otra forma de liberarse. Tenemos que aprender a tener un lugar en la sociedad a través de la correcta relación. Esto está relacionado con la vocación. Cuando una persona realmente llega a ser su verdadera vocación, tiene un lugar en la sociedad, se hace imprescindible a la sociedad. La sociedad existe para él y se relaciona en forma consciente, equilibrada, estimulándose. Ya no vive con el temor de que del desempleo, o si tiene un problema, falta de dinero, no, porque ya sabe relacionarse. La sociedad lo busca y lo necesita si tiene su vocación, sin que él sea su esclavo. Vamos a encontrar la verdad. Debemos aprender a cambiar la razón por el discernimiento inteligente a través de la lógica superior. Quizás nos cueste mucho tiempo para comprender. Todos tienen razón, sin embargo, todos opinan y piensan distinto, a través de su propia razón. Creen que ella es justa. Solo el discernimiento inteligente a través de la lógica nos puede llevar a comprender y llegar al camino. ¿Cuánto tiempo, cuánto se nos ha dicho de esto? La sociedad humana es la extensión del individuo si queremos un plan radical. Si queremos un mundo mejor, sin hambre ni miseria, necesitamos cambiar individualmente, cambiar adentro de nosotros. Así va a cambiar la masa. A través de nuestras propias individuales, los factores que inciden en el hambre, en el sufrimiento. La raza humana es la masa de individuos. En cada individuo cambia, la masa también va a cambiar inevitablemente. Eso tenemos que darnos cuenta. Nosotros los pasajeros no nos damos cuenta y el capitán lo sabe. Los problemas del mundo son los problemas nuestros. Si el individuo es cruel, codicioso y despiadado y egoísta, así será la sociedad, así será el mundo. Es necesario ser sincero con nosotros mismos y comprender y cada uno de nosotros que es factor integrante de la masa. Así, si somos buenos, amables, somos todo lo contrario muchas veces, y ahí está el resultado de la sociedad que nos toca vivir, o sea, sobrevivir. Esto lo puede resolver el propio individuo si terminamos con el egoísmo, si terminamos el amor propio, la codicia, la envidia, la superioridad y la intolerancia. Cada uno de nosotros llevamos adentro, y de esta forma, cambiando el individuo, cambiará la sociedad y el mundo, pues son por intermedio de revolución, prepotencia, tiranía, fusilamiento, golpe de estados, están totalmente equivocados, puesto que los hechos nos han demostrado hasta el cansancio que la violencia engendra más violencia, el odio más odio, y la depresión fomenta el decaimiento. Nos tenemos que dar cuenta que el capitán de nuestro barco es el que tiene que tomar el timón. Tenemos que tener la necesidad de cambiar. La violencia que está dentro de nosotros atrae la violencia de afuera. Cuando vemos que la codicia que hay dentro de nosotros codicia lo afuera,
Ahí hay un imán magnético de tipo psicológico que atrae todos esos elementos desagradables y dolorosos. Entonces lo que hacemos es empezar a explorar dentro de nosotros. Vamos a comprender que cambiando el átomo se cambia lo demás. Cambiar gobernantes, situaciones. Volvemos al viejo parche. Por eso no opinamos ni hablamos y entendemos que va a llegar el momento en que el hombre va a aprender a gobernarse solo. No va a necesitar de lo demás. Quien la administre, la comunidad. Si cambiamos el átomo, va a cambiar la masa. Nosotros tenemos codicia, despertamos la angustia, la codicia. Y el dinero, la palanca que mueve a todo el mundo, puede ser para bien o para mal. Pero según como el uso que le hagamos de él. Tenemos que aprender a gobernarnos y nos vamos a independizar. Así que todo depende del uso que hagamos del dinero. Si lo usamos correctamente es bueno, pero si lo utilizamos en forma incorrecta es malo. No se puede negar que hoy por hoy, debido al estado de barbarie en que vive la humanidad, o sea, el estado de conciencia que tenemos, el dinero resulta de hecho un factor básico en la vida práctica. Lo grave no es conseguir dinero o procurárselo. La verdad, la codicia, lo que actúa la humanidad actual. Muchas veces el dinero sabemos que resulta altamente perjudicial. Así somos cada uno de nosotros a menor o mayor grado. Unos codiciamos posición, otros codiciamos dinero, otros codiciamos poderes, amistades y otras cosas que no nos corresponden. Todos codiciamos algo. Dependemos del dinero para todo, hasta para la supuesta felicidad. Siempre queremos más y más dinero, y mucho más de lo que necesitamos para tener y cubrir las necesidades esenciales, que son pan, abrigo y refugio. Y veamos, en estos momentos, por ejemplo, la gente clama por las calles aumento de tanto. ¿Soluciones de cuánto? Señores, si cada uno se separara de los de él, y pidiéramos pan, abrigo, refugio, ¿cuánto se necesitaría? ¿Cuánto se precisaría? Saquen la cuenta, ¿cuánto nos tendrían que dar? Sin pedir plata, ¿por qué? ¿Por qué el dinero? Tráigame pan, abrigo y refugio, y yo trabajo. Que tengamos trabajo, aparte del dinero tiene que existir el trabajo. Pero para eso el hombre tiene que crear las circunstancias de adentro para que se pueda lograr. No con violencia, sino cuando cada uno de nosotros cambiemos nuestros estados. Ahí sobre la faz del planeta se van a ver dos patrones, el patrón oro y el patrón trabajo. Tienen que tener el mismo peso y medida, porque el oro sin el trabajo nada sirve. El capital sin el trabajo no sirve de nada. Y el trabajo sin el capital tampoco. Son dos patronos importantes. Cuidado, que no es una teoría ni sentencia. Necesitamos dinero, eso es obvio. Pero cuando el dinero se convierte en necesidad o en apoyo psicológico, cuando es utilizado con otros propósitos diversos y diferentes de sí mismo, cuando dependemos de él para fama, prestigio, posición social, el dinero asume un papel importante, exagerado y desproporcionado. Es aquí donde se origina la lucha, los tremendos problemas para tenerlo. Y muchas veces esto nos lleva a la delincuencia y a la pérdida de todos los valores morales, espirituales, convirtiéndonos de hecho en sus esclavos y servidores. Cada uno sabrá lo que le corresponde. Por ejemplo, la posición social, las últimas modas, los lujosos coches, riqueza, poder, mando, sensaciones sexuales, mujeres y más mujeres, o por el contrario. Son necesidades
tipos psicológicos que hacen sentir sensaciones que deben de satisfacerse y que conducen inevitablemente a satisfacciones de tipo miserable, indignos y sucias. Quienes hablan no tienen el menor inconveniente de explotar a sus semejantes sin ninguna consideración, tornándose espantosamente crueles, codiciosos, avaros, astutos. El codicioso sufre y hace sufrir, se amarga la vida y amarga a los demás. Esta es la causa secreta del odio y de la brutalidad, asumiendo en muchas ocasiones aspectos legales. Cada uno sabrá, y si nos ponemos a estudiar la calidad de todo esto. Necesitamos dinero para cubrir nuestras necesidades físicas inmediatas. Desgraciadamente, debido al estado de fascinación, la necesidad se transforma en codicia. Ya se hace necesario, urgente e imprescindible aprender a distinguir sobre cuáles son nuestras necesidades vitales y cuáles son las necesidades de tipo psicológico. Saber discernir y comprender dónde termina la necesidad y comienza la codicia. Solo necesitamos pan, abrigo y refugio. Pero reflexionando profundamente y viendo con inteligencia podemos comprender que el asunto en sí no se trata de la revolución del dinero, sino de codiciarlo. Lo importante es saber relacionarse con él en forma recta y que él mismo pase para nuestro servicio. Fíjense en qué importante no ser nosotros servidores ni esclavos del dinero, sino que él esté a nuestro servicio, relacionándonos correctamente. Y no sea él el dictador y tirano y que nos somete y nos condiciona con una sutileza tal que ni siquiera nos damos cuenta de nuestra esclavitud. Como una mente tiene que ser más abierta que nosotros con pocas palabras. Nos tenemos que dar cuenta de lo que estamos viviendo. Cuando se llega a comprender y establecer nuestra justa relación con el dinero, termina de hecho el dolor y el desprendimiento y el espantoso sufrimiento que nos produce la competencia y la amargura que nos embarga a no tener las facilidades del mundo. Una familia humilde, pobre, para lograr un televisor en colores muchas veces, ¿cuánto quiere hacer? Pasar hambre, mendigar, andar mal, tener problemas consigo mismo, simplemente para tener un televisor en color. Se olvida de que sus necesidades imprescindibles son pan, abrigo y refugio. Pero se fascina con el televisor. Quizás llegue a cometer hasta las imprudencias más tremendas para poderlo tener. Veamos como, por ejemplo, personas de sexo femenino ante la necesidad, ante su incapacidad de saberse relacionar, terminan en la prostitución, los hombres en delincuentes, en asesinos. En fin, eso es lo más grosero. También existen los de guantel en blanco, los hipócritas, los cínicos. No por eso dejan de ser iguales o peores, disfrazados a través de un escritorio, fumando un buen habano, en última instancia son lo mismo, lo único que están más disimulados. Estos que son más disimulados están obrando de acuerdo a tono con la época. Están llenos de astucia, egoísmo, odio, codicia, injuria, envidia, borracheras. Es absurdo, incluso estúpido, llegar a dar el voto por un candidato y elegirlo como gobernante a un individuo que no sabe gobernarse a sí mismo. Muchas veces aparecen candidatos y mucho menos puede llegar a gobernar a otro si tienen todos estos. Como dice, el árbol se conoce por el fruto. Hay que llegar a la hora de las grandes reflexiones. El curso de los acontecimientos y los hechos nos están demostrando que la cosa va muy mal. El mundo está lleno de dolor y miseria, hambres y sufrimientos. Y los astutos de la política y de todo el planeta siguen engañando a los pueblos, haciendo gala de sus condiciones imprescindibles, cinismo e hipocresía. En la actualidad, esas son virtudes. Gozando mientras mienten y engañan, mientras prometen maravillas que jamás cumplen,
pues solo les interesa el poder y el placer y el dinero y el fin. Eso es todo, y no escapan ni los de un extremo ni de otro, ni tampoco los supuestamente moderados. Aquí no hay tregua para nadie. Estos son los de la política, son seres brillantes, pero hay una terrible condición moral. Se necesita comprensión objetiva para no dejarse engañar. Tenemos que observar, estudiar y analizar la conducta íntima, o sea, la vida privada, de aquellos que buscan nuestro voto, buscar al hombre que haga su existencia una manifestación permanente del reto obrar, pensar y el reto obrar, pensar y sentir. Para el reto sentir y pensar, tenemos que tener. Es absurdo dirigir a demonios intelectuales para que se sientan en el sillón del poder y se den el lujo de gobernantes. Es como darle un cuchillo a otro para que nos descuellen. Reflexionemos. A pesar de esa máxima que emplean los políticos, la vida privada es una cosa y la política es otra, tenemos que observar la vida privada sin meternos en ella, pero de los candidatos a gobernantes, porque aunque parezca mentira, ese dicho muchas veces es la evasiva que sirve para justificar sus propios delitos. A nadie le importa la vida ajena. En este caso específico, se hace imprescindible examinar seria y profundamente, ya que de ahí saldrán confusiones irrebatibles, de ahí sale lo definitivo. Quienes en su casa tratan mal a su mujer y sus hijos, con su pueblo resultará siendo un verdugo. Quien es borracho en su vida privada, experimentará el vicio en el pueblo. Quien se apodera del bien ajeno hará lo mismo con las arcas públicas. Quien es injurioso será capaz hasta de vender a su patria con tal de darle una voto a una mujer. Hay que discernir. Quien no sabe gobernar su casa y sus hijos y criados y a sí mismo, tampoco sabrá gobernar un país. Veamos lo absurdo que resultaría darle a un candidato, darle el voto que está a base de camarillas. Vamos a estar bajo el talón de los tiranos, de los aduladores, los hipócritas, los egoístas y de todos aquellos que en busca de beneficios personales apoyan a un candidato sin importarle su moral. En casi todos los países del mundo los jefes de Estado son peleles, hay títeres controlados por fanáticos o grupos económicos astutos y codiciosos, resultando lo más triste de que estos no son candidatos del pueblo, sino que son impuestos a base de propaganda. El pueblo cansado, sufrido y explotado miserablemente ni siquiera conoce al candidato, y al dar su voto lo hace bajo la presión psicológica y temor, en busca de su propia seguridad. Estos individuos poseen medios inimaginables, sofisticados, que le proveen sus camarillas, en los cuales no tienen inconveniente de sacar en medio a quien sea obstáculo. Lo más doloroso es que nunca esos hombres resultaron llegar a tener el Premio Nobel de la Paz. Existen hombres de brillantísima y de palabra convincente, pero esconden la podredumbre, la hipocresía, vicios y astucias, codicias, vanidades, en fin. Ha llegado la hora de las grandes reflexiones. Cada individuo tiene la capacidad y el valor de discernir por sí mismo y no dejarse engañar ni convencer por la presión y la propaganda, y sobre todo no dar su apoyo a candidatos que esconden su vida privada, pues no saben gobernarse. Son hombres de elevada moral que practiquen la sinceridad, honestidad, hombres que sepan gobernarse a sí mismos. Podrán llegar a ser gobernantes ideales para una nación, sea cual fuera el lugar donde ésta se encuentre. Existen esos hombres. No se deshace el error combatiéndolo de frente, cuerpo a cuerpo. Todo cuanto la verdad avance, el error va a retroceder. No hay que desistir al mal, sino practicar condicionalmente el bien y ver su ventaja por lo práctico. Atacando el error, provocamos el odio
y así equivocados llegamos a convertirse en malos, y así los malos sean peores. Atacando al mal, provocamos el rencor, y cada vez más va siendo peor. Ha llegado la hora de difundir la luz para disipar las tinieblas del caos en que vivimos, que la sociedad y el mundo son el individuo, y si este cambia, fundamentalmente el mundo y la sociedad deberán cambiar inevitablemente. La inseguridad, la insatisfacción, esa inseguridad de sentirnos como el piso movedizo, como que el piso estuviera flojo, la insatisfacción, o sea, la desconformidad constante y la ansiedad sin justificación. Esa ansiedad que no es desde luego cuando uno espera a alguien, esa persona no llega y ahora se va y pensamos que habrá pasado. No, esa ansiedad no me refiero, la que nosotros tenemos por todo. Esa es la que voy. Tenemos que ser buenos cirujanos, cortando, sacando, tirando lo que nosotros tenemos en nuestra mente y que no nos sirve. Tenemos que ser buenos cirujanos de nuestro espíritu, de nuestra mente. En una oportunidad, Judas, al ver que 300 jornales que valía un perfume, una mujer lo vuelca en Jesús, él manifiesta que era injusto, que era lamentable, que podía haberse usado, repartido entre los pobres. ¿Por qué lo decía? Porque él tenía la bolsa y Jesús le hubiera dado ese dinero a él le hubiera quedado un porcentaje. Lo que aparenta muchas veces una gran obra que quería Judas, él era por el interés que podía sacar. ¿Y cuántas ocasiones nosotros parece que lo que hacemos es para bien y sin embargo detrás de ello no está sucediendo? Estamos disfrazando nuestro proceder, simulando una cosa que no es lo que realmente pensamos cuando obramos. El cuerpo es el vehículo físico. Muchas veces nos maneja a su manera. Vamos a profundizar en estas cosas. El vehículo físico nos hace comer, nos hace dormir, nos hace descansar, caminar. Y muchas veces no nos obedece, porque no tenemos la autoridad suficiente, pues no lo conocemos tampoco y no sabemos relacionarnos correctamente con él. ¿Cuántas veces nos pasa? Es un aspecto muy importante que hay que destacar, porque si ni siquiera sabemos relacionarnos con nuestro vehículo físico, menos aún con lo que son los aspectos psicológicos. Estamos ignorando de que el hombre es un trío de materia, energía y conciencia. La materia es el cuerpo físico, el cual tiene que obedecer. La energía la tenemos para trabajar y gobernarla, la inteligencia a base de voluntad y la conciencia para utilizarla, para realizar conocimientos objetivos reales, para activarla, para hacer cada vez más luz y menos sombras, para entre estas tinieblas y este caos que nos toca vivir, podamos tener la luz que nos alumbre, que nos permita discernir el camino correcto y equilibrado. Sin embargo, no lo podemos hacer porque no sabemos relacionarnos, no tenemos ningún tipo de relación. Aparte de la relación con el vehículo físico, tenemos una relación con el planeta, con el lugar que nos toca vivir. Esa relación la vemos en nuestra vida diaria, en nuestras necesidades, en nuestro negocio, nuestra familia, nuestro trabajo, en el dinero. Pero tampoco sabemos relacionarnos en forma equilibrada y correcta. Y por eso cuando viene la relación equivocada es cuando el individuo surgen los problemas sociales, económicos, políticos. Y así andamos, llenos de problemas y de angustia. Pero lo más terrible de todo es que tampoco sabemos relacionarnos con nosotros mismos.
en la parte que el hombre quiere saber relacionarse consigo mismo. Para tener luz, esa lámpara tiene que estar conectada a la electricidad. Nosotros estamos desconectados con nosotros mismos y nos falta la capacidad de discernimiento, de conocimiento, de comprensión. No podemos tomar las cosas por el camino correcto, de encontrarle soluciones plenas, reales, objetivas, de encontrar una seguridad concreta, algo que nos permita pararnos firmes en el camino de la vida y saber el camino que tenemos que recorrer. No lo podemos hacer porque no sabemos relacionarnos, no tenemos una capacidad de relación. Y lo peor de todo es que eso sucede porque tampoco sabemos la relación que tiene nuestra personalidad con la mente. Ustedes observen que todos tenemos una personalidad y a través de nuestra personalidad sí, se expresan aspectos que pasan por nuestra mente. Nuestra mente está constantemente activa, trabajando de esta forma, sujeta, encasillada y condicionada por todos los problemas. Si nosotros vamos a ver la realidad, la función de la mente,